tenerte con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación, por este foro. Siempre para mí CISA es importante porque justo en CISA empecé a dar mis primeras clases. Ahí Sabes que es empecé, tu casa, ahí empecé sabes que mis es tu casa, mi querido Luis, y en verdad te agradecemos mucho que compartas todo este conocimiento operativo que nos hace falta a muchos que estamos en el litigio. No, pues tengo la oportunidad de estar en la práctica diariamente. Tuve la oportunidad de estar pues, en el fuero común, ahora en el fuero federal y ver muchas cosas que suceden y ahora pues me tocó ser el defensor que llevó el asunto a la corte junto con un equipo de litigación del instituto, ¿no? O sea, no fui solo y nos tocó pues llegar a la corte con este tema que es interesante. Vamos a platicar algunas cositas sobre el tema. Perfecto, muy bien. Pues te dejo con la maestra Delia. Yo me conecté para saludarte, enviarte un abrazo y agradecerte como siempre que estés con nosotros. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Su servidora Delia Orozco, directora académica del CISA. El día de hoy, como ya escucharon, tenemos la presencia del maestro Luis Bolívar Real Peaviña, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Penal por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene una maestría en Juicio Oral Procesal Acusatorio por el INACIPE. También realizó cursos de destrezas de litigación en la Universidad de California, de San Diego, California. Realizó capacitación en habilidades en juicio oral en el TEC de Monterrey, en comunión con la Universidad Estatal de Arizona. Es docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, docente, claro, en el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. También es docente de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y actualmente es defensor público federal en la Ciudad de México. El día de hoy nos va a hablar el maestro de un tema sumamente relevante, como ya lo había mencionado él mismo. Y para no quitarles más tiempo, les agradecemos a ustedes los asistentes y especialmente al maestro Luis Bolívar por que comparte el conocimiento en este espacio denominado CISA Online. Adelante, maestro, el auditorio es suyo. Muchas gracias, maestra. Buenas noches a todos. Primero que nada, pues agradecer a CISA, al Centro de Investigación del Sistema Acusatorio, la invitación para poder platicar sobre este tema. Muchas gracias al maestro Alfredo Calderón, a la maestra Delia, a quienes conozco desde hace ya algunos años y con quienes yo aprendí también muchísimo cuando trabajaba con Alfredo Calderón en el despacho del doctor Ricardo Franco Guzmán. Y es para mí pues un honor poder estar aquí con ustedes esta noche para platicar de un tema que causó furor la semana pasada, puesto que se resolvió un amparo en revisión relacionado con este tema. Este amparo en revisión 315-2020, bueno, pues tocó el tema de la prisión preventiva oficiosa y bueno, pues vamos a platicar el caso, cómo es que llega este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo es que se ventila por parte de los tribunales este tema de la prisión preventiva oficiosa y finalmente la Corte, qué es lo que resuelve en torno a este asunto. Bueno, el caso llega a mis manos en el Centro de Justicia Penal Federal. Yo soy defensor público federal de la Ciudad de México desde hace ya 3 años. Y bueno, este caso llega a mí por incompetencia. Entonces recibo el caso por incompetencia, ya que un juez de control de la Ciudad de México había declinado la misma por razón de fuero. Estimó el juez de control en una audiencia intermedia que el tópico a tratar era fuero federal y entonces realiza su resolución declinando competencia. En el fuero común, este caso tardó bastante tiempo en que se declinara competencia. Es un caso en el que se detienen a 2 personas por la comisión de un hecho. No puedo dar muchos datos en específico porque pues es un tema que todavía está en los tribunales. Aún estamos esperando el engrose correspondiente de la Suprema Corte.
que devuelve los autos al tribunal colegiado. El tribunal colegiado todavía va a emitir su determinación. Entonces, pues es un caso que aún está vigente y del cual pues no puedo revelar datos sensibles, sino únicamente pues cuestiones de generalidad, ¿no? Entonces, pues es un caso que detienen a 2 personas en flagrancia, llevan a estas 2 personas ante la gente del Ministerio Público competente. El Ministerio Público competente, dentro de sus 48 horas, resuelve solicitar audiencia inicial ante el juez de control. El juez de control en aquel entonces, en el fuero común, califica de legal la detención, se formula la imputación, se realiza la vinculación a proceso y quedan con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ajá. Esto ocurre, insisto, en el fuero común. Se abre una investigación complementaria de 6 meses y bueno, la investigación complementaria culmina, se prolonga un tanto también esta investigación complementaria y finalmente pues se celebra una primera audiencia intermedia. Y como sabemos, en el fuero común, pues las audiencias intermedias, casi siempre en su generalidad la primera se difiere, pues se difiere la primera, se difiere la segunda, se difiere la tercera, se difiere la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Hay muchísimos diferimentos en la audiencia intermedia, hasta que un juez de control estima y se da cuenta que pues el tema es competencia federal. Y para este punto ya habían pasado poquito más del año 3 meses, y el sujeto pues estaba, bueno, los 2 sujetos estaban en prisión preventiva y se da esta declinación de competencia, el fuero federal acepta la competencia y estamos en una convalidación o no de la investigación complementaria. El juez de control federal resuelve no convalidar la investigación complementaria y entonces fija nuevo plazo de investigación complementaria ya por lo que hace al fuero federal. Y entonces la Fiscalía solicita un plazo de investigación de 6 meses. El juez concede el plazo de 6 meses y se agotan los 6 meses de investigación complementaria. Para este punto ya llevábamos cerca de los 2 años de prisión preventiva. Estábamos en el año 10 meses cuando se resuelve ya el culminar la investigación complementaria. Y es en este punto en donde empezamos la estrategia de defensa en relación a la medida cautelar. En relación a la defensa, por lo que hace al hecho, también tenemos bastantes expectativas en el hecho de que podemos llegar a un juicio y creemos nosotros que hay defensa para poder establecer un fallo de absolución, pero bueno, ese no es el tema. El tema es la estrategia de defensa que pensamos y que iniciamos y que ejecutamos con relación a la medida cautelar. Y empieza esta estrategia de defensa no a los 2 años, empieza al año 10 meses. ¿Y por qué empieza esta estrategia de defensa? Bueno, vamos a empezar a estudiar este tema de la prisión preventiva y cómo tiene relación con una posible revisión de la medida cautelar o cese de la prisión preventiva, como yo le llamo, y vamos a ir distinguiendo algunos puntos. Si ustedes ven su Constitución, el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción séptima, establece lo siguiente. Perdón, sí, fracción séptima. Dice, derechos de toda persona imputada. Fracción séptima. Será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que soliciten mayor plazo para su defensa.
Esto es la fracción séptima del artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora leamos la fracción novena. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago honorarios. Bueno, este es el primer párrafo. Segundo párrafo de la fracción novena. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso, y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Ok. Tenemos entonces dos fracciones que nos remiten a un plazo. Fracción séptima: será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fracción séptima de la Constitución? Bueno, esto es lo que nosotros denominamos como plazo razonable para ser juzgado, que es distinto al máximo de duración de la prisión preventiva. Ajá. ¿Por qué digo que nosotros empezamos la estrategia de defensa antes de que se cumpliera el plazo máximo de prisión preventiva? Bueno, pues nosotros solicitamos una audiencia de revisión de la medida cautelar por exceso en el plazo para ser juzgado conforme al artículo 20, apartado B, fracción séptima de la Constitución. En ese sentido, nosotros sosteníamos que había pasado un exceso en el tiempo para ser juzgado y que se tenía que levantar la medida cautelar. Ajá. Esta audiencia, insisto, nosotros o yo la llamo revisión de la medida cautelar, no lo llamo audiencia de cese de prisión preventiva, como así la llamaría a la diversa fracción novena del artículo 20, apartado B. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la diversa fracción novena del artículo 20, nos habla de la duración máxima de la prisión preventiva, es decir, establece que la duración máxima es de 2 años y que no puede prolongarse por más tiempo. Entonces, aquí nosotros solicitaríamos una audiencia de cese de la prisión preventiva, no audiencia de revisión de la medida cautelar, sino audiencia para cesar la prisión preventiva. Y cese porque ya ha transcurrido el máximo de plazo en el tiempo que la Constitución marca y que la ley marca. Ajá. Pero bueno, regresemos a la fracción séptima de la Constitución. Yo solicito ante el juez de control audiencia de revisión de cautelar por exceso en el plazo razonable para ser juzgado, porque es clara la Constitución en el sentido de que será juzgado antes de 1 año y conforme a esa fracción, bueno, pues ya habíamos excedido el año, estábamos ya en el año 10 meses aproximadamente, y bueno, solicitamos esta audiencia de revisión de la medida cautelar. ¿Qué sucedió en esa audiencia? Pues aludimos a diversos tratados internacionales, a diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana que establece el plazo razonable. Ajá. Esto del plazo razonable ha sido tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha retomado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se va a ligar mucho con la duración en la prisión preventiva de la fracción novena. Y vamos a ver por qué y por qué va a tener cierta relación entre lo que se establece como plazo razonable y lo que se establece como duración máxima de la prisión preventiva. En un punto van a conjugarse, y esto es importante para entender lo que emitió la Corte el pasado 9 de febrero. Perdón, el pasado 16 de febrero. 9 de febrero, perdón. Ok. En esa audiencia de revisión de la medida cautelar, yo aludo a que se ha excedido el plazo razonable para ser juzgado. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algún tribunal colegiado había establecido parámetros para poder establecer cuándo estamos ante un plazo razonable. Ajá. Y esto es interesante porque es lo que retoma la Corte Nacional al momento de resolver este amparo en revisión.
Miren, vamos a ver una tesis de un tribunal colegiado que hace referencia a esto. ¿Y qué año tenía esta tesis? ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí, puedo. Muy bien. Compartir. Ok. Veamos. Esto es una tesis aislada. Y esto es del segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Y fue emitida en junio de 2019. Dice, plazo razonable, elementos necesarios para su existencia cuando se reclama afectación dentro de un procedimiento jurisdiccional y como consecuencia, violación de los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia BLA consideró que de conformidad con el artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y para ser calificados como irreparables. Deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, por regla general, cuando un particular aduce exclusivamente que hubo en su contra una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución. Los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento cuando se presenta dentro de este, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, caso en el cual el juicio de amparo sería improcedente. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla y acontece cuando de la demanda o de las constancias de autos el juez de amparo advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio de amparo será procedente y para justificar esa excepción debe atenderse a los conceptos abierta dilación del procedimiento o paralización total del procedimiento, considerando el derecho fundamental al plazo razonable como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquel retardo que muestra que el camino procesal se ha prolongado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional. Lo que implica que para medir, ojo, aquí ya empiezan los parámetros que vamos a encontrar después, ya en la duración de la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que implica que para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un juicio, debe tomarse en cuenta A, la complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material. B, la actividad procesal del interesado, esto es, los actos que haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta. C, la conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo. D, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. E, el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el plazo razonable en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular. ¿Por qué les hago mención de esta tesis? Bueno, porque vamos a encontrar aquí que ya un colegiado en el 2019 hablaba de ciertos parámetros para poder establecer la razonabilidad del plazo en los procesos jurisdiccionales y alude complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de las autoridades jurisdiccionales, la afectación generada en la situación jurídica de la persona. No se les olviden estos parámetros que ya desde 2019 un colegiado había tocado. Ahora, no es que el colegiado se haya inventado estos parámetros para establecer el plazo razonable, ¿no? Este colegiado los toma de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien va a establecer estos parámetros de valoración para el plazo razonable. Ajá. Y se los voy a decir cuál es el caso.
miren. Plazo razonable, criterios para analizar la complejidad de un proceso. Este tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un proceso. Entre ellos se encuentra la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación. La Corte Interamericana en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, en sentencia de 31 de agosto de 2012, ya empezaba a establecer parámetros de valoración para el plazo razonable para ser juzgado. Y es en este caso en donde empieza a poner estos parámetros. Y es en el siguiente caso que tiene plazo razonable, elementos para determinar la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el proceso. En su párrafo 77, el artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto. Pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial al sexto del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta 3 elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. Inciso A, la complejidad del asunto. Inciso B, la actividad procesal del interesado. Inciso C, la conducta de las autoridades judiciales. Esto es en el caso Jenny Lacayo contra Nicaragua, sentencia 29 de enero de 1997. Entonces, la Corte Interamericana establece estos parámetros de valoración para poder establecer cuándo estamos ante un plazo excesivo, o más bien para determinar la razonabilidad del plazo en que se debe de ser juzgado. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en el amparo en revisión que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, establece parámetros de valoración para poder revisar la prisión preventiva oficiosa. Y entonces yo he escuchado en estos días que esta resolución de la Corte, más allá de ser un avance, es un fracaso, porque ya nos está poniendo parámetros de valoración, los cuales no teníamos antes de esta resolución. Bueno, pues estos parámetros de valoración no los inventó la Corte hace 8 días en el amparo en revisión que resolvió. Estos parámetros de valoración se toman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo. Y esto pues que quede claro. Ahora, ¿qué pasa? Regresando a mi caso, ¿qué pasa cuando yo pido la revisión de la medida cautelar? Pido la revisión de la medida cautelar por exceso en el plazo, es decir, ya pasó más de un año y tú no lo has juzgado. Levanta la medida cautelar y pon diversa medida cautelar. ¿Qué ocurrió en esa audiencia? Bueno, pues que se hicieron los argumentos necesarios conforme a estos parámetros de valoración para poderle decir a la juez, mira, respecto de la complejidad del asunto, bueno, pues no es complejo por esto, por esto, por esto y por aquello. Vamos a ver también un poquito más adelante la definición que ha dado tanto la Corte en su amparo en revisión como lo que dice la Corte Interamericana respecto de estos tópicos. ¿Sale? Para que no me digan, bueno, ¿y qué es eso de la complejidad del caso? ¿Y qué es eso de la actividad procesal? ¿Y qué es eso de la conducta de las autoridades? Lo define la Corte en su resolución. Bueno, yo tengo el proyecto de resolución, en realidad no tengo todavía el engrose, pero tenemos ahí un adelanto de lo que dice la Corte Nacional, que son estos conceptos. Y también la Corte Interamericana ya ha definido estos conceptos y podemos saber en estas jurisprudencias de la Corte Interamericana qué entendemos por estos conceptos. Yo fui a audiencia de revisión de la medida cautelar por exceso en el plazo, aduciendo argumentos y diciéndole al juez por qué la complejidad del asunto no era óbice para levantar la medida cautelar, por qué la actividad procesal del interesado no era óbice para levantar la medida cautelar y por qué la conducta de las autoridades judiciales no era óbice para poder levantar la medida cautelar. O sea, fui preparado con estos 3 elementos.
No fui nada más a decirle, levanta la cautelar porque ya pasó un año para juzgarlo. No, yo ya sabía que la Corte Interamericana pues había puesto estos parámetros de valoración, por supuesto. Entonces fui a audiencia a decirle al juez, estos elementos no impiden que tú levantes la medida cautelar porque no son atribuibles al imputado. La juez dijo, no levanto la medida cautelar, tus argumentos los desestimo y se ha alargado el caso por temas de defensa. Muy bien. Ya no impugnamos esta determinación del plazo razonable porque estábamos ya a nada de que se vencieran los 2 años de prisión preventiva. Entonces dejamos que corrieran estos 2 años y bueno, entonces ya impugnamos en una audiencia diversa. Esto es audiencia de cese de la prisión preventiva, ya no conforme a la fracción séptima de la Constitución del apartado B, sino ya conforme a la fracción novena del apartado B de la Constitución, que es distinto el cese a la revisión. Y pedíamos el cese de la prisión preventiva porque ya había excedido el plazo máximo de 2 años. Entonces solicitamos el cese de la prisión preventiva oficiosa porque es un delito en el que se perseguía pues, de manera oficiosa. ¿Qué ocurre en esta audiencia? Se vierte la argumentación igual internacional y nacional, se hace alusión a este artículo que ya de 20 apartado de fracción novena, ya pasaron 2 años, y no solo eso, vuelvo a hacer la argumentación en relación a estos 3 elementos, y vuelvo a decirle, no hay impedimento respecto de estos 3 elementos o de estos 3 parámetros de valoración para que tú ceses la prisión preventiva. Y el juez de control resuelve, desestimo tus argumentos porque yo encuentro y veo que hay ejercicio de defensa y entonces está la excepción que cuando tú realizas el ejercicio de defensa se puede prolongar la prisión preventiva. Y así resuelve el juez de control. Se impugna en vía de apelación y en vía de apelación un tribunal unitario establece confirmar la determinación del juez de control, pero por diversas razones. Y esas diversas razones las hace consistir en que en delitos de secuestro y delincuencia organizada no opera el cese de la prisión preventiva. Es un régimen de excepción para estos ilícitos y por ende no se adecúan al mandato constitucional ni al Código Nacional de Procedimientos Penales y la regla de los 2 años pues no opera para estos ilícitos. Y entonces se sustenta en una tesis de nuestro querido profesor Miguel Ángel Aguilar López, que en paz descanse, y que realizó esta tesis. Miren, se las pongo. No, esta no es. No, todo delante. No, déjenme la encuentro. Bueno, se las leo. No la puedo. Aquí. Bueno, dice así, tesis. Prisión preventiva. Tratándose de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, es improcedente ordenar su cese y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de 2 años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente. Dice, el artículo 1 de la Constitución, en el tema de los derechos humanos, acoge principios importantes y trascendentes, cuyos postulados se rigen favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Luego, el principio de convencionalidad implica la obligación de aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Así, en el ámbito de las obligaciones, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No obstante, el propio artículo 1 y 29 de la Ley Fundamental señalan restricciones en determinados supuestos. Esto cuando la propia Constitución así lo establezca, por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada y secuestro, constituye un régimen de excepción que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de 2 años. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, unanimidad de votos, ponente Miguel Ángel Aguilar López. La tesis es la 2013-848. Ok, ¿qué pasaba con esta tesis? Nos la aplicaban para todos los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Entonces, el Tribunal Unitario confirma la resolución del juez de control por diversos motivos y dice, aquí hay régimen de excepción. Y conforme a esta tesis, a ti no te aplica la regla de los 2 años y yo puedo prolongar la prisión preventiva en estos casos. ¿De dónde sacan el régimen de excepción? Pues no lo sé. La Constitución no lo dice, el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo dice. Si ustedes leen el artículo 19, va a establecer prisión preventiva y te da un catálogo, y el 167 del Nacional te da otro catálogo, pero en ninguna parte, ni de la Constitución, ni del Código Nacional establece delitos de delincuencia organizada y secuestro, no entran en la regla de duración máxima de prisión preventiva de 2 años. Pero bueno, esto es interesante porque esto es lo que avanzamos en este amparo en revisión. Ajá. Se impugna a través del amparo indirecto, conoce otro tribunal unitario y el tribunal unitario niega el amparo con las mismas razones, régimen de excepción. Interponemos recurso de revisión, el recurso de revisión llega a un colegiado, el colegiado reserva jurisdicción para que la Corte ejerza facultad de atracción originaria, la Corte atrae el caso por interpretación del artículo 20, apartado B, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en relación al tema de la prisión preventiva oficiosa. Y el pasado 9 de febrero, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó el asunto y el ministro Carrancá fue el que emitió su proyecto de resolución y finalmente por mayoría calificada de 4-1 se votó a favor del proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Qué es lo que establece el ministro en este amparo en revisión? Bueno, el fallo que pudimos escuchar en sesión pública es revoca la sentencia del Tribunal de Amparo y devuelve los autos al Tribunal Colegiado. Insisto, esto todavía está en trámite, no tenemos todavía el engrose, pero podemos adelantar que el asunto va a regresar al Tribunal Colegiado de Circuito, quien no resolvió el asunto porque reservó jurisdicción a la Corte por interpretación directa de la Constitución. Por eso es que no resuelve. Ahora, la Corte no resuelve el asunto de fondo. La Corte únicamente hace la interpretación respecto del artículo 20, apartado B, fracción 9, que es lo que vamos a analizar, pero no resuelve el fondo del asunto. El fondo del asunto lo va a resolver el colegiado. El colegiado va a emitir una resolución en la que determinará si ampara y protege, si no ampara o no protege. Podemos adelantar que siguiendo los lineamientos de la Corte va a conceder el amparo, el tribunal colegiado, y tendrá ese amparo efectos para algo. No lo sé todavía para qué. Seguramente podría yo adelantar por la experiencia
que le va a ordenar al Tribunal de Apelación deje insubsistente su determinación y emita una nueva en la que valore los aspectos que ya vimos, estos 3 aspectos, y determine si levanta o no la medida cautelar. Y finalmente, en cumplimiento de ejecutoria, el juez de control, en audiencia pública, en la que seguramente estaré yo, analizará estos 3 parámetros de valoración y establecerá si levanta la medida cautelar o no la levanta. Esto atendiendo a la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que yo puedo adelantar. Pero no sabemos exactamente cómo van a resolver los tribunales este amparo en revisión. Tenemos esperanzas en que pueda levantarse la prisión preventiva oficiosa y sería pues un éxito. Si no, volveríamos a apelar, volveremos al amparo y volveremos a la revisión. Porque el caso en realidad tiene muchos bemoles para poder levantar la medida cautelar, bueno, desde la perspectiva de la defensa, claro, ¿no? Bueno, ¿qué resuelve la Corte el pasado 9 de febrero? Bueno, resuelve primero que la prisión preventiva oficiosa es revisable. Esto era ambiguo y esto es un avance. O sea, que me diga que esto no es un avance, yo sinceramente no lo comparto, porque hasta antes del 9 de febrero no sabíamos si la prisión preventiva oficiosa era revisable. O sea, era ambiguo totalmente. Y era lógico. ¿Por qué lógico? Porque ¿cómo ibas a revisar una prisión preventiva oficiosa? Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, puedes solicitar audiencia de revisión de la medida siempre y cuando haya un cambio objetivo o hayan variado las condiciones de manera objetiva que en aquel momento un juez de control llevó a imponerla y que pues, pasado el tiempo ese motivo que llevó al juez de control pues, ya varió objetivamente, ¿no? O se extinguió ese motivo de imposición de la medida cautelar. Entonces, si nuestro código nos dice revisa la medida cautelar siempre y cuando haya variación en las condiciones de manera objetiva, pues díganme ustedes qué variación objetiva podemos encontrar en una prisión preventiva oficiosa. Ninguna. Jamás. Pues es oficiosa y punto. Van a pasar 2 años y el motivo de imposición nunca va a variar y nunca va a cambiar. Jamás. Entonces, ¿cómo era posible revisar una prisión preventiva oficiosa? Eso era ambiguo, totalmente. Ajá. Sí, dice la Constitución, después de 2 años, ok. Pero de todos modos, si ustedes después de 2 años solicitaban audiencia de cese de prisión preventiva oficiosa, les decían, no, es oficiosa y la prisión preventiva oficiosa no se revisa. Palo. ¿No? Eso avanzamos en este amparo en revisión. Dice la Corte, se hace revisable. Ya no te puede decir un juez de control en ninguna parte del país que no es revisable porque es oficiosa. Insisto, era ambiguo, ahora se clarifica y entonces decimos, la prisión preventiva oficiosa sí es revisable. Ajá. Eso es un avance de este amparo en revisión que se resolvió. Siguiente punto que yo pienso que también es un avance. Se decía que la prisión preventiva se prolongaba por el ejercicio de defensa. Y el ejercicio de defensa lo hacían consistir en los recursos que nosotros tenemos conforme a nuestra ley nacional, que es el Código Nacional. Y decía, mira, pues tú ya te fuiste a la apelación y luego te fuiste al juicio de amparo y luego te fuiste al recurso de revisión y entonces tú estás prolongando la prisión preventiva. Ejercicio de defensa. Palo, no ceso la prisión preventiva porque es atribuible a ti. Bueno, esto también se superó con este amparo en revisión. Ajá, de la resolución, o por lo menos del proyecto, sí se establece en un párrafo cierto, muy pequeño y de una forma muy sencilla, que los recursos ordinarios que contemplan el Código Nacional o los recursos que tú tienes para defenderte no pueden constituir
un elemento para prolongar la prisión preventiva, porque pues son recursos que la propia ley te da para defenderte. Eso tampoco estaba antes del 9 de febrero, claro, porque todos los jueces te negaban el cese de la prisión preventiva, aduciendo a que tú te estás defendiendo y que tienes recursos pendientes por resolver. Ajá. Esto queda superado con este amparo en revisión. Ajá. Y eso es un avance, claro, por supuesto que es un avance. Tercer punto en el que yo veo que también pues hubo una clarificación. Bueno, me dirán, pues sí, pero ahora pues hay parámetros para valoración. Pues sí, pues no teníamos nada antes. O sea, teníamos, es cierto, si somos muy amplificadores de derechos fundamentales, tendríamos que decir, la Constitución es muy clara, después de los 2 años que era libre. Ok, en un sistema jurídico tendría que ser así. Ajá, estoy de acuerdo y comparto esa amplificación de derechos fundamentales. En un mundo jurídico puro, en donde tendríamos que aplicar la Constitución y el Código Nacional, así debería de ser. Ajá, sí lo comparto. Pero bueno, estamos en un sistema jurídico que atiende a no solo pues a un mundo puro de derecho, sino que tenemos pues, que atender a otras circunstancias, como lo es la política criminal. Y la política criminal te dice, ¿cuántos procesos no están dilatados más de 2 años? En todo el país, muchísimos. Y fíjense, delincuencia organizada y secuestro son los procesos que mayor tiempo tardan en resolverse. Y estoy seguro que tenemos miles y miles de procesos de secuestro y delincuencia organizada que ya rebasaron los 2 años. Entonces, si tú aplicases la Constitución directamente conforme lo establece el artículo 20, apartado B, fracción novena, pues tendrías que soltar a todos los secuestros, bueno, todos los posibles secuestradores porque gozan de principio de presunción de inocencia y tendrías que ponerlos en libertad inmediatamente. Entonces, me pregunto yo si eso es política criminal. Me parece que sí. Estoy de acuerdo como jurista que tendría que aplicarse literal. Ajá. Pero como sociedad tenemos esta política criminal. Entonces, la Corte lo que hace es, bueno, se hace revisable, ¿sí? Ya no hay régimen de excepción para secuestro y delincuencia organizada y los recursos no pueden ser considerados como dilación para prolongar la prisión preventiva. Son los 3 puntos que desde mi perspectiva se enfatizan y que son un avance para nuestro sistema jurídico mexicano. Si ustedes van a una audiencia de cese de prisión preventiva, ya no les van a decir ni qué es régimen de excepción, ya no les van a decir que sus recursos están prolongando la prisión preventiva y ya no les van a decir es oficiosa, no es revisable. Ajá. Eso se ganó con el amparo en revisión. O vaya, desde mi punto de vista, esos son los tópicos que se tocaron y que se ganaron en pro de la defensa y en pro de los derechos fundamentales y en pro de un sistema acusatorio. Ajá. Por otro lado, sí, es cierto, nos ponen parámetros de valoración, pero esos parámetros de valoración, insisto, no los creó la Corte el 9 de febrero con esta resolución, no, los retoma de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, quien me diga, es que por esa resolución hay parámetros de valoración, pues ve y quéjate con la Corte Interamericana, pero a la Corte Interamericana no le vas a decir, ay, se equivocó, ¿no? La Corte Interamericana nunca se equivoca, siempre amplifica derechos fundamentales. Ahora, lo que sí es cuestionable es, insisto, por eso empecé con la fracción séptima y la fracción novena. Una cosa es el plazo razonable y otra cosa es la duración de la prisión preventiva. Y aquí la Corte lo conjuga, ¿no? Fíjense qué dice en su proyecto la Corte.
Déjenme lo abro. Dice así la Corte en uno de los párrafos. Esto es el proyecto, insisto. Dice, respecto a la duración de la prisión preventiva, en el citado amparo en revisión 408-2015, o sea, se remite a otro amparo en revisión del año 2015, se insistió en la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, la cual solamente podrá durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir. Y esto es lo interesante en su última línea. Así, la prisión preventiva está sujeta a una duración o plazo razonable. No tiene párrafo. Es la página 19 del proyecto que tenemos ahorita del amparo en revisión. Entonces, ¿qué dice la Corte? Te voy a aplicar las reglas del plazo razonable a la duración de la prisión preventiva. Y retoma parámetros de valoración de la Corte Interamericana y los pone como parámetros de valoración para la prisión preventiva. Y son estos tres. Ajá. Y lo funda en el amparo en revisión 408-2015. Y te dice, la duración de la prisión preventiva estará sujeta a un plazo razonable. Por eso es la conjugación de plazo razonable, fracción séptima y fracción novena, duración de la prisión preventiva, y lo funda en este párrafo, en una línea. Ahora vamos al final, que es lo que resuelve ya finalmente y establece algunas cuestiones interesantes. Dice el proyecto. Consecuentemente, llegado el límite de 2 años de duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional que se reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y formulada la petición ante el juez de control, como en el caso sucedió, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Muy bien. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta 3 elementos. Punto 1, la complejidad del asunto. Punto 2, la actividad procesal del interesado. Y punto 3, la conducta de las autoridades. Ahí están plasmados esos 3 elementos. Y luego nos define estos elementos de una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo súper ambigua. En cuanto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo. Las características del hecho delictivo. Les digo, lo define sencillo, pero en el fondo es muy complejo, La extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. La extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Eso en cuanto a la complejidad del asunto, Ahí ya nos metió en problemas. O sea, ¿qué es eso? Luego, respecto de la actividad procesal, que es el segundo punto, se considera que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal. Aquí es donde ganamos. Aquí es donde la Corte en 2 líneas nos dice: nuestros recursos son normales. No podemos nosotros entenderlos como una dilación para prolongar la prisión preventiva. Se considera que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Eso lo dice respecto al segundo punto. Y luego, sobre el último elemento, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal. El grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen.
posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. Muy bien. Así lo define la Corte los tres elementos. O sea, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10 líneas nos está dando la definición o concepto de estos tres parámetros de valoración. Que insisto, en el fondo es muy complejo, no es tan fácil poder ir a audiencia a decir, respecto al punto 1 esto, respecto al punto 2 esto, respecto al punto 3 esto. Eso es lo complejo, eso es lo difícil. Bueno, esto es lo que dice la Corte Nacional, pero la Corte Interamericana también ya ha definido estos conceptos. Y los define un poco más, más largo, más extenso. Vaya. Bien. Segundo. Plazo razonable, valoración de los elementos. Es un poco largo. Bueno, lo tenemos, se los doy, en el caso López Álvarez versus Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, con voto razonado del juez, de nuestro querido jurista Sergio García Ramírez. Y lo van a encontrar en los párrafos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Vamos a leer nada más fragmentos, pero, o sea, vaya, define estos conceptos de valoración un poco más extenso. Al analizar la complejidad del asunto, la Corte, que verifica la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, es decir, el órgano que practica el control de convencionalidad, debe explorar las circunstancias de iure y de facto del caso. Es posible que el análisis jurídico sea relativamente sencillo una vez establecidos los hechos acerca de los cuales se ha producido el litigio, pero estos pueden ser extraordinariamente complejos. La misma Corte Interamericana lo afirma, ¿no? O sea, escucha sencillo, pero es difícil. Y hallarse sujetos a pruebas difíciles, necesariamente prolongadas o de complicada, costosa, azarosa o tardía recaudación. También puede suceder lo contrario, relativa claridad y sencillez de los hechos, en contraste con problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de aquellos, pareceres encontrados, jurisprudencia cambiante, legislación incierta, razones atendibles en sentidos diferentes o discrepantes. Y bueno, tenemos entonces, asimismo, será preciso considerar el número de relaciones que concurren en el litigio. A menudo no se trata de una sola, sino de múltiples relaciones que acuden a la controversia y que es preciso explorar, desentrañar. Igualmente es preciso tomar en cuenta el número de participantes en las relaciones materiales y en la tramitación procesal, con sus respectivas posiciones, sus derechos, sus intereses llevados a juicio, sus razonamientos y expectativas. Y habrá que considerar las condiciones en las que analiza la causa, que pueden hallarse bajo presión de contingencias de diverso género, desde naturales y hasta sociales. Esto que acabamos de leer es al analizar la complejidad del asunto, o sea, respecto del punto 1. O sea, fíjense cómo la propia Corte hace alusión a diversos aspectos para poder establecer cuándo estaremos ante la complejidad del asunto. Les leo el segundo punto, la actividad del interesado. Dice, la actividad del interesado puede ser determinante de la pronta o demorada atención del conflicto. Me refiero
a la actividad en el procedimiento. Y en este sentido, a una actividad procesal, pero también habría que considerar la actividad, o mejor todavía, la conducta, activa u omisiva. En otros campos, si trasciende al proceso o influye en este. Puede suceder que el individuo, en aras de defender sus derechos, haga uso de un amplio conjunto de instrumentos y oportunidades que la ley pone a su disposición, bajo forma de recursos o de otras figuras que alejan el momento de la resolución de fondo. Es preciso estar en guardia frente a la pretensión de que el individuo prescinda de actos de defensa en bien de la celeridad o conforme a criterios de supuesta racionalidad, a juicio de observadores distantes o comprometidos. El tribunal habrá de distinguir con prudencia entre las acciones y las omisiones del litigante que tienen como objetivo la defensa, bien o mal informada, y aquellas otras que solo sirvan a la demora. Así lo define el segundo punto, la actividad del interesado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ya leamos el tercero. En cuanto al comportamiento del tribunal, pero sería mejor hablar genéricamente del comportamiento de las autoridades, porque no solo aquel opera en nombre del Estado. Es necesario deslindar entre la actividad ejercida con reflexión y cautela justificables y la desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud, exceso ritual. ¿Cuáles son el posible desempeño y el rendimiento de un tribunal, o más ampliamente de una autoridad, aplicado seriamente a la solución de los conflictos que se le someten, y del uno que distrae su energía mientras los justiciables aguardan pronunciamientos que no llegan? Bueno, y bueno, tienen otros 7 párrafos. Este caso, López Álvarez contra Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, voto razonado de nuestro querido jurista Sergio García Ramírez. Aquí vamos a encontrar los conceptos o las definiciones de los parámetros de valoración que puso la Corte en este amparo en revisión para poder revisar la prisión preventiva oficiosa y entonces determinar el cese o su prolongación. Y tendremos que ir como litigantes preparados para poder establecerle al juzgador: mira, conozco que tengo que evadir estos parámetros o superarlos, y entonces tengo este argumento, tengo este argumento, tengo este argumento, tengo este argumento. Respecto del punto 1, tengo esto; respecto del punto 2, tengo esto; respecto del punto 3, tengo lo otro. Y pues dar nuestra argumentación, dar pues nuestro sustento para poder convencer al juez que tiene que cesar la prisión preventiva oficiosa. Yo, por ejemplo, les comparto, yo tengo estos libros, son 2 tomos, que se llaman Corte Interamericana de Derechos Humanos, extractos de jurisprudencia, desde 1988 a 2015. Y pues esto, para mí, es increíble porque yo subo audiencia con esto. Entonces, yo voy a mi temario y tengo extractos de jurisprudencia, o sea, lo más importante, tengo los párrafos más importantes de cada caso o de cada jurisprudencia interamericana que ha emitido la Corte. Y nada, tengo muchos temas: derecho a la integridad personal, derecho a la intimidad, derecho a la libertad personal, derecho a la nacionalidad, derecho a la pensión, derecho a la propiedad comunal. Entonces voy al tema que yo quiero tratar en la audiencia, y entonces veo el tema, y luego me vienen los párrafos más importantes de esa jurisprudencia o de ese caso, y entonces le digo: su señoría, y conforme al párrafo 205 del caso Avips Barbera y otros, en sentencia de 5 de agosto de 2008, que dijo respecto a los derechos políticos, con lo anterior ha quedado demostrado, y ¡pum!, le aviento el argumento interamericano, ¿no? Entonces, pues me apoyo mucho en esto para
argumentación ya propiamente de temas de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es pues lo que yo siempre aconsejo a mis colegas, ¿no? O sea, no nos movamos, no solo nos movamos en el ámbito legal, en el ámbito procesal penal, ¿no? Tenemos herramientas constitucionales y convencionales para reforzar nuestros argumentos. Y la jurisprudencia de la Corte Nacional que nos dice que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los jueces del país. Ajá, y por aquí la debo de tener. A ver si la comparto, si la encuentro. Ajá, aquí está. Registro Digital 2006-225, décima época, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable para la persona. Y es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que es obligatoria para todos los jueces de control. Así que con esta tesis ustedes pueden invocar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el juez está obligado a valorar esos criterios en esos párrafos de los diversos casos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues miren, yo espero que yo fui a audiencia con estos 3 parámetros de valoración. O sea, fui a audiencia a decirle al juez de control, están superados, levanta la prisión preventiva oficiosa. Y además, tenía un informe de riesgo procesal que beneficiaba totalmente al imputado acusado, y en donde decía la USMECA que no hay riesgo. Entonces, yo espero que los tribunales pues, valoren la argumentación que se dio en esta primera audiencia y que nos den la razón, que logremos la libertad en una prisión preventiva oficiosa por este amparo en revisión. Y si no, tendríamos que ir a la apelación, luego al amparo y luego a la revisión. Pero ¿saben qué? Ustedes cuando pidan su audiencia de cese de prisión preventiva oficiosa, por lo menos ya no van a llegar a la corte. O sea, ya no lo van a hacer 2 veces para llegar al colegiado. Eso ya lo hicimos nosotros. Y ya ustedes jamás les van a resolver por lo menos 3 cosas. Ajá. Ya no se van a batallar con régimen de excepción, ya no van a batallar con que es oficiosa y ya no van a batallar con que los recursos dilatan y prolongan la prisión preventiva. Y eso es el avance que nosotros vemos en este amparo en revisión. ¿Ah? Ustedes ya no van a tener esas determinaciones, ni tendrán que irse a la apelación por esa resolución, ni al amparo, ni a la revisión. Ya nos iremos al amparo, a la apelación, al amparo y a la revisión, ya con estos parámetros de valoración y que un colegiado nos diga, pues sí, se superaron o no se superaron, levanta o no levanta la cautelar. ¿Sale? Esa es pues, mi opinión. No sé si tengan algunas preguntas. Bueno, aquí veo algunas preguntas. Buenas tardes, maestro. Aquí le llaman ejercicio de defensa las veces en que el abogado difiere las audiencias. Tendríamos que preguntarnos para qué efectos diferiste la audiencia, ¿no? Para el abreviado, para qué cosa. Pero, por ejemplo, estos son los temas que van a entrar como a valoración súper subjetiva, ¿no? Esto es una dilación por parte del imputado o está ejerciendo su defensa, pero a la vez prolongando el proceso innecesariamente. Esos son los tópicos que vamos a tener que ir perfeccionando y ustedes como litigantes perfeccionando cuando pidan ceses de prisión preventiva oficiosa. Maestro, ¿puede usted dejar el nombre de los libros en chat? Sí, con gusto. Profesor, ¿podría dar el número del amparo en revisión?
Sí, con gusto. Es el amparo, si no mal recuerdo, 315, confirmo, 315-2021. Amparo en revisión 315-2021, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fue sesionado el 9 de febrero de 2021. Bueno, chicos, pues esta es mi opinión, esto es lo que he vivido, lo que he litigado y lo que pues les comparto en forma de reflexión. Insisto, he leído ahí que pues esto es más que un adelanto o algo que tenemos positivo, pues que es algo negativo y que estamos celebrando fracasos. No lo veo así y no lo comparto. Entonces, pues esta charla era para clarificar estos puntos que pues muchas veces no los conocemos porque evidentemente el caso todavía no es público, porque las determinaciones todavía no son públicas, porque nada más nos quedamos con un proyecto o con lo que se dice del proyecto y con lo que se va diciendo respecto de la resolución de la Corte, ¿no? Pero pues estos son los puntos que yo quería compartir con ustedes y que veo que son positivos y que me parece que pues sí fueron un gran avance para nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Maestro, tenemos una petición aquí en el chat. Dice si podría explicar más ejemplos respecto a la dilación por ejercicio de defensa. Prolongación de la prisión por acto de defensa, pero ya existe sentencia, sin embargo, no ha causado estado. Mi duda es si se puede aún así modificar la prisión. Estoy intentando entender la pregunta. Prolongada la prisión por actos de defensa, pero ya existe sentencia. Pero si ya existe sentencia, ya está condenado, ya no hay, ya, o sea, vaya, pasa de la prisión preventiva a la compurga. No ha causado estado, ok. Es si se puede aún así modificar la prisión. Bueno, tú puedes solicitar el cese de la prisión preventiva siempre y cuando hayan pasado más de 2 años y que subsista la medida cautelar. Es decir, mientras una resolución no cause estado, subsiste la medida cautelar de prisión preventiva y por ende puedes tú pedir el cese de la prisión preventiva. Ahora, la excepción para el cese de la prisión es que haya actos de defensa. Ajá. Y bueno, pasa mucho en el sistema tradicional, las pruebas. O sea, tú ofertas una prueba y esa prueba a lo mejor pues no la tienes tú a la mano y empiezas a buscar a un testigo, a lo mejor que estaba en Ciudad de México en los hechos, pero ahora quién sabe dónde vive, y los empiezas a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y pasan 6 meses y pasan 8 meses y tú dices, yo quiero que ese testigo venga porque es importante para mí y ya pasó 1 año y no lo encuentran. Bueno, eso sí es atribuible a ti porque es una prueba que tú estás ofertando y que tú quieres desahogar y que bueno, pues se han hecho o se han agotado las posibilidades para encontrarlo, se sigue buscando. Ese tiempo sí me parece, creo que es atribuible a la defensa y entonces se actualiza la excepción para que se levante la cautelar y en todo caso sería pues motivo de defensa esa prolongación de la prisión preventiva. ¿Sale? Maestro, tenemos una pregunta. El licenciado Adolfo Orozco quiere realizar una pregunta. Maestro, si gusta, abra el micrófono, maestro Orozco. Parece que no lo escuchamos. A ver, déjenme. Ahí le estoy solicitando reactivar el audio nuevamente. Ahí sí, ¿no? Adelante, maestro, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, yo creo que contrario a las opiniones que hay, que vamos a retroceso,
Yo creo que es un logro y vamos avanzando, y es lo que tenemos que hacer los operadores del sistema. Tenemos que ir solicitando ir insistiendo a las autoridades de que se lleve a cabo el debido proceso, que se respete, porque si bien es cierto, por un lado nos dan una figura que podemos utilizar, por otro lado, las mismas autoridades tratan de frenar ese tipo de beneficios que la misma ley nos está otorgando. Entonces aquí no estamos en retroceso ni estamos en perjuicio del sistema, sino que es un avance, porque desde el momento que no se permite que opere los plazos de prisión preventiva para los delitos de delincuencia organizada y de secuestro, pues están discriminando, independientemente de que se esté hablando del derecho penal del enemigo. Aquí la Constitución es clara, los tratados internacionales son claros, entonces no veo yo el por qué se trate de un retroceso, sino al contrario, es un logro que se está haciendo dentro del sistema, y eso nos corresponde como operadores, tratar de hacerlo día con día. Sí, muchas gracias, comparto totalmente. Pues será labor de los litigantes pedir muchas audiencias de cese de prisión preventiva oficiosa, actualizar estos supuestos con los lineamientos de la Corte Nacional y con los lineamientos de la Corte Interamericana que ya les di, para que se haga la argumentación y que el juez de control tenga elementos para levantar la medida cautelar. De hecho, aquí en la práctica me he topado yo con los mismos jueces el problema de cuando solicito la nulidad del proceso por el exceso en el plazo para juzgar. Dicen que no hay perjuicio, y menos cuando la persona está en libertad. Entonces, no son argumentos válidos que se nos dan para negar los beneficios que la propia ley nos concede. Coincido totalmente. Pues adelante a pedir audiencias de cese de prisión preventiva oficiosa. Y eso es. No, y hay muchos tópicos que se pueden manejar, desde los principios fundamentales del sistema, el principio de contradicción, los derechos que tiene el imputado al ser detenido, contar con un defensor, y ahí estamos hablando de un principio de contradicción, y todo sacador probatorio o de datos de investigación que se recaba de forma unilateral el Ministerio Público, ahí podemos empezar a controvertir todo eso. Sí, coincido totalmente. Y pues hacerlo, más que nada, ¿no? Empezar a... Hay que empezar a buscar lo que dicen que no se puede. Así es. No sé si tiene alguna pregunta, GR Montiel. Sí, Sí, maestro, sí. tenemos el micrófono abierto porque Gracias, maestra. la licenciada Reina. Sí, Adelante. gracias, maestro Bolívar. Pues sí tengo una duda. Digo, sí, efectivamente coincido con el compañero en el que nuestro actual sistema tiene muchísimas bondades, así como lo vamos construyendo actualmente, pues también tenemos bastantes retos todavía para perfeccionarlo. Mi duda es en lo siguiente, respecto a los actos del imputado, la actividad procesal del imputado. Hablaba usted de las pruebas. Yo tengo mis dudas respecto de los medios de defensa, como lo es la apelación, juicio de amparo, revisión, todo este tiempo, cuando hablamos de una suspensión del proceso en el caso del juicio de amparo, ¿este tiempo viene en perjuicio de mi representado? Esa es mi duda en concreto. No, bueno, los recursos, habría que analizar si los ordinarios y los extraordinarios, como sería el juicio de amparo, constituirían violaciones. Pero en la parte final, en donde la Corte, en el amparo en revisión, analiza el segundo tópico, se los vuelvo a leer. En 2 líneas dice, los recursos ordinarios son un actuar normal del imputado. Y no tengo ahorita a la mano el caso de la Corte Interamericana, pero también la Corte Interamericana dice, los recursos son tuyos, o sea, vaya, están precisamente para que tú te puedas defender. Entonces, si tú utilizas un recurso que la propia ley te da, no puede ir en perjuicio tuyo como para decir que tú estás prolongando la prisión preventiva. Lo dice la Corte en el amparo en revisión en 2 líneas cuando analiza el segundo
el segundo parámetro de valoración. Y la Corte Interamericana ya también lo ha dicho en casos, en jurisprudencia. No tengo a la mano el caso, pero sé y te puedo confirmar que la Corte Interamericana ya lo ha dicho. Entonces, los recursos no pueden constituir un motivo de dilación en la prisión preventiva. Ajá. Correcto, muchísimas gracias. Y no sé si Reina, me parece que tiene alguna pregunta. Sí, buenas noches, maestro. Mire, yo soy defensora pública del Estado aquí en Tamaulipas. Tengo en concreto, bueno, varios asuntos, pero uno de ellos es el que me parece más relevante en virtud de que mi representado le dictan auto de vinculación a proceso por homicidio calificado. Promuevo el amparo, ya ve que opera el principio de excepción de definitividad. Entonces yo, en vez de irme a la apelación, me voy al amparo indirecto contra ese auto. Transcurre casi un año, me le conceden el amparo para efectos de que se vuelva a celebrar la audiencia inicial por existir algunas violaciones. Me vuelvo a ir al amparo. En eso me conceden la suspensión y llega el momento en que yo solicito que se celebre la audiencia en virtud de que mi representado, la audiencia de revisión de medida, en virtud de que mi representado ya tiene 2 años, pero para ello ya se había iniciado el juicio oral, ya estábamos ante el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, el presidente del tribunal de enjuiciamiento me contesta mediante escrito, o sea, no me celebra una audiencia, sino que me contesta mediante escrito que se le prolonga la prisión preventiva a mi representado sin audiencia, sin nada. Entonces yo me voy al amparo, pasan casi el año otra vez y me conceden el amparo para efecto de que se vuelva a realizar la audiencia de la revisión en virtud de que era violatoria de los principios de este sistema penal acusatorio, uno de ellos el oral. Regresamos y yo también otra de las cuestiones que yo les alegaba es que el tribunal de enjuiciamiento no es competente, ya que para conocer de la revisión de la medida cautelar, sino que lo era un juez de control, por así establecerse en la Constitución y en el Código Nacional. Sin embargo, aquí el tribunal, el juzgado a mí me resuelve que es competente en virtud de que es un órgano jurisdiccional y que mi representado ya está a disposición de ellos y no en diversa etapa. Bueno, aun cuando me parece violatorio de la Constitución, porque la Constitución es muy clara al señalar que existirán jueces de control. Para ello es que cuando me vuelven a conceder el amparo para efectos de que se lleve a cabo la audiencia de la revisión de la medida cautelar, la Ministerio Público, porque ella no realiza ninguna argumentación en relación, porque ella es a la primera que le da el tribunal, la presidenta, el uso de la voz. Y ella únicamente dice que en virtud de que se trata de un delito que contempla la pena, una pena de prisión oficiosa de acuerdo al 19 constitucional, es que esta se deberá de prolongar. Y entonces yo le argumento, ¿verdad? Que porque ya pasaron 3 años. El día 6 de enero, mi representado cumplió 6 años de estar en prisión. Y yo le argumento esa circunstancia y yo le digo que el Ministerio Público, o sea, no está realizando ninguna argumentación correcta, ¿verdad? Para ella poder enfrentar esta audiencia y que esta defensa considera que ya ha excedido por demasía los términos. Entonces la presidenta lo que hace es que al momento de resolver, ella llama al auxiliar de sala que le lleve la carpeta procesal y ella establece el 6 de enero, se le dictó la medida cautelar del 2019, pero se promovió este amparo, tardó tanto tiempo y así todos los actos, los medios que yo interpuse, ella me está diciendo que a raíz de esa circunstancia no se han cumplido los 2 años y ella saca que son 500 días, si mal no recuerdo. Aunado a ello, ella también, ya ve que hubo suspensión de las actividades en los juzgados. Ella también dice que ese tiempo no se le va a contar a mi representado y ya no me vuelve a dar a mí el uso de la voz. Aquí la única duda que yo tengo
Maestro, la siguiente, a mi representado ya se le dictó sentencia en abril del 2021. Si mal no recuerdo, el 15 al 16 de abril del 2021. Yo interpuse la apelación, pero es fecha de que no se ha resuelto. Entonces, también eso me dijo ella que pues él no ha causado estado en virtud de que él ha interpuesto diversos medios y que ese tiempo tampoco me lo va a contar en la prisión preventiva. Mi única duda es en virtud de que efectivamente ya existe una sentencia, más esta no ha causado estado. Entonces, para mí, de acuerdo a una tesis que chequeé, me dice que no hay un cambio de situación jurídica, ¿sí? Entonces, no sé si sea, porque acabo de presentarme el amparo, lo presenté antier apenas, antier presenté el nuevo amparo en contra de esa prolongación de prisión preventiva, antier lo presenté, no sé si sea procedente y mi duda es fundamentalmente en virtud de que ya existe una sentencia dictada por un tribunal, pero estamos en apelación. Ok. Gracias. Breve, mira, el tema de la pandemia y de la suspensión de los plazos no opera porque los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal y todos los acuerdos en cualquier entidad suspendieron plazos procesales y legales, más no constitucionales. Y aquí estamos ante un plazo constitucional conforme al 20 apartado B, fracción 9 de la Constitución. Entonces, si les quieren decir que hubo pandemia y que ese tiempo no se cuenta, ustedes tienen que decir, momentos, se suspendieron plazos procesales y legales, más no constitucionales. Segundo, en relación a a los juicios que has promovido, ahí el argumento es, a ver, yo presenté una demanda de amparo el 1 de enero y tú me resuelves en diciembre, eso no es atribuible a mí y tampoco puedes atribuir a cargas laborales en tu juzgado ni a cargas de trabajo en tu juzgado. También lo dice la Corte Interamericana en este caso que les di, o sea, que tenga mucho trabajo y que esté colapsado un juzgado y no puede ser atribuible al imputado para decir que hay prolongación en la prisión preventiva. Entonces, la argumentación es decir, es tu culpa, tú tienes mucho trabajo porque tienes una distribución de carga pues muy mala, pero no me lo puedes atribuir a mí. Y finalmente, la medida cautelar va a subsistir hasta que cause estado la sentencia definitiva y va a causar estado cuando un tribunal de apelación resuelva y un tribunal colegiado resuelva en definitiva si promueves el amparo directo, claro, y que se suspenda el acto reclamado. Entonces, la medida cautelar de prisión preventiva subsiste en apelación y subsiste en juicio de amparo directo, siempre y cuando promuevas el amparo directo, luego, para que suspendas la resolución de segunda instancia. Ajá, y subsistirá la prisión preventiva, la medida cautelar, y podrás pedir otra revisión de medida cautelar conforme a los lineamientos de este recurso de amparo en revisión. ¿Sale? Tu micrófono. Ahí ya, licenciada Reina, creo que lo puede activar. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy agradecida por su opinión. Muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Gracias, chicos. Buenas noches. Muy bien. Pues, que quiere continuar. Sí. No, listo. Yo digo, por mí sería todo. Espero que hayan pues disfrutado esta charla. Es un tema interesante y pues mi sugerencia es promuevan en este momento audiencias de cese de prisión preventiva oficiosa y atasquen a los tribunales de este tipo de audiencias. ¿Sale? Muchas gracias por verme aquí y pues muy buenas noches a todos. Sí, creo que tenemos un último comentario, maestro. Adelante, maestro Orozco. Sí, nada más con respecto a la prisión preventiva, o sea, yo creo que sí sería muy conveniente también que como operadores insistamos en que se abra el debate en la prisión preventiva oficiosa, porque si bien es cierto nuestra Constitución y el Código Nacional establece un catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, eso no implica una obligatoriedad. Y tomamos en consideración también que si bien es cierto el artículo 19 constitucional
establece esos catálogos de delitos para la prisión preventiva. También es cierto que la propia Constitución establece o de la misma se derivan las leyes secundarias que van a normar o regular los procedimientos. Y en este caso sería, y es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que establece los requisitos para la imposición de una prisión preventiva oficiosa. Entonces, si no se establece la proporcionalidad, la razonabilidad, la mínima intervención, no es posible que un juez de facto decrete la prisión preventiva sin permitir el debate entre las partes. Entonces, yo creo que ahí también es un punto que tenemos para empezar a promover en ese aspecto. Sí, yo comparto tu idea. Yo también soy partícipe de que debe haber debate para imposición de prisión preventiva oficiosa. Y ahí estamos elaborando un argumento para ese tópico. Es difícil, o sea, conforme a la estructura de la Constitución y el Código Nacional, es difícil, pero no es yo posible. comparto esa idea, ¿eh? Ya, Sí, pero no es imposible, hay que de acuerdo. seguir. Sí, concuerdo contigo. Yo estoy preparando ahí un argumento y lo compartiré cuando lo tenga y cuando lo haga en audiencia, ¿sale? Pero sí comparto tu idea. Ok, gracias. Bueno, vamos a proceder al cierre de esta charla, agradeciéndole nuevamente a ustedes, a la comunidad jurídica, por el interés en este tema, pero sobre todo al maestro Luis Bolívar por ilustrarnos esta noche con este tema. También recordarles que ustedes pueden adquirir su constancia electrónica, me la pueden solicitar al mismo número en el que ustedes solicitaron los accesos para estar presentes el día de hoy. También les comento que esta conferencia se videograbó y en un momento más se subirá a nuestro canal de YouTube denominado Conocimiento y Justicia, para que ustedes puedan volver a tomar notas o repasarla. Maestro, nuevamente muchas gracias. El CISA es su casa y de todo corazón esperamos que les haya servido esta charla. Muchas gracias, maestra Delia, maestro Alfredo, por la invitación y pues un gusto estar con ustedes y con todos y que pasen buena noche. Muchas gracias a todos, compañeros. Nos vemos hasta la próxima sesión. Buenas noches.